Lo que fue escrito antes, ahí hay enseñanza para cada uno de nosotros. Es decir, hermano, si usted toma la página donde está el capítulo 14, para atrás, lo que fue escrito es para nuestra enseñanza y también para nada. Pero todo lo que está escrito, hermano, de ello tenemos que aprender. Al dirá, bueno, vamos a tomar los buenos ejemplos para aprender. Como el ejemplo, Abraham fue un hombre de ejemplo. Tenemos que aprender de él, pues está escrito es para nuestra enseñanza. Pero no solo de él podemos aprender, o sea, no solo de personas de ejemplo, como otro hombre, hermano, de ejemplo es Daniel. Daniel, hermano, es un varón que es de ejemplo para nosotros. Y fue escrito para nuestra enseñanza. Pero en las escrituras, hermano, no encontramos solo narraciones de momentos buenos de las personas, sino que también vamos a encontrar momentos feos que no queremos pasar nosotros. Pero como están escritos, entonces significa que son para nuestra enseñanza también. Así que las cosas buenas que están escritas de personas son para nuestra enseñanza, y también las cosas malas también son para nuestra enseñanza. Por ejemplo, la rebeldía y la incredulidad del pueblo de Israel cuando no le creyó a Dios, quedó escrito para nuestra enseñanza, para que tomemos de ejemplo esa mala actitud. Entonces toda la escritura es para nuestra enseñanza. Así que en esta noche, hermano, quiero que meditemos en unos personajes que no les fue bien, y de ellos tenemos que aprender nosotros, porque a veces, hermanos, cometemos más errores que las cosas buenas. De repente nosotros también nos encontramos y cometemos errores. Y en las escrituras hay muchos casos que aprender. Por ejemplo, hermanos, en la vida de repente nosotros encontramos momentos muy difíciles donde nos sentimos que no podemos resolver las cosas, que no está en nuestra capacidad de resolver aquel problema. Y una de las características, hermanos, de los problemas es que nos desesperan y queremos que las cosas ya estén resueltas para el día siguiente. Queremos eso, hermano, que ya el día siguiente esté resuelto. Pero deseamos eso porque así son los problemas, nos desesperan, nos agobian de repente son demasiado grandes. ¿Y qué hacer en un momento así? ¿Qué podemos hacer? En un momento donde no tenemos la capacidad, es demasiado difícil, y de repente, hermanos, podemos tomar una decisión que creemos que puede ser la correcta y no lo hacemos. No todas las decisiones, normalmente, hermanos, muchas veces sucede que las decisiones que se toman en la desesperación muchas veces no es la correcta. Muchas veces aún decidirse algo cuando hay dificultades a veces no es correcto. Y vamos a tomar un ejemplo, como el rey Saúl. Él pasó por un momento que se desesperó. No sé si se acuerda de ese momento el rey Saúl. Amén. A él se le dijo, cuando fue ungido como rey, se le dijo muchas indicaciones. Te va a suceder esto, vas a ir a tal lugar, le dijo el profeta
irás a aquel lado y después podés hacer lo que querás, pero luego tendrás, y aquí viene le digo el profeta, luego de que le dio muchas indicaciones, le digo, luego tenés que venir a Gilgal. Y cuando llegues allí tenés que esperar 7 días para que yo llegue y yo haga holocausto. Y así hizo Saúl comenzó a hacer lo que el profeta Samuel le dijo. Hizo una cosa, hizo otra, hizo la otra y cabalito lo que Samuel le había dicho. Tuvo una pelea con los amonitas, venció. Pero ya en las últimas indicaciones era que fuera a Gilgal y él fue a Gilgal. El detalle es, hermano, que cuando llegó a ese lugar, dice que los filisteos rodearon Samaria. Y la gente, al ver la multitud de aquel ejército de filisteos, comenzó a sentirse, hermanos, que ya estaba muerto. El pueblo se sintió ya que ya los mataron y comenzaron a enloquecerse, se escondieron en un lado, otros huyeron para otras ciudades y otros acudieron a Saúl. Y la gente comenzó a decir: Saúl, ¿qué hacemos? Saúl, hace algo. Y también Saúl se desesperó. Pero el profeta le había dicho de parte de Dios que iba a llegar allí y que iba a pasar 7 días. Dios le había dicho eso. Pero aconteció de que Saúl se desesperó y dijo: bueno, ya se dio el día 7 y Samuel no viene, así que voy a adelantar las cosas. Y comenzó a preparar el holocausto, comenzó a preparar la ofrenda, la cual Samuel tenía que hacer. Pero él se adelantó por lo desesperado. Y cuando Samuel llegó y vio, y le dijo: bueno, Saúl, ya he hecho. Y Saúl le dijo: no, es que mira, la gente me estaba desesperando, así que como pasaron los 7 días y como no veniste, pues yo lo presenté. Y Samuel, pues conocemos la respuesta de Samuel. Y le dijo locamente a Samuel: y por esa razón tu reino no será duradero. No será duradero. Y ahí, hermanos, son decisiones que a veces Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer. Y muchas veces, hermanos, hay momentos en donde se llega que si nos aferramos a la escritura, ahí dice lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, hermanos, cuando de repente alguien nos hace daño, ¿qué hacemos? La primera reacción nuestra es estar molestia. Y molestia es una reacción de nosotros, hermanos, muy natural. Si a mí me hacen algo que me voy a molestar, no me voy a alegrar. No crean que me va a hacer algo y yo no voy a reír. No, que divertido estuvo esto. No, todos nos vamos a molestar. Nadie va a decir: qué bonito estuvo lo que el hermano estuvo diciendo de mí. Qué bonito estuvo esto. No molestar. Así son. Pero ¿qué decisión voy a tomar de ello? Si me aferro a la escritura, ¿no? ¿Qué es lo que me va a decir la palabra de Dios? ¿Qué me va a decir la palabra de Dios que debo hacer en un momento así? ¿Qué crees? ¿Me va a decir la escritura que perdone? ¿O no? Me va a decir, me va a recordar aquello que dice: ama a una a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el
bien a los que te aborrecen. Eso es muy importante. Y si nos acudimos a eso, ¿creen que el resultado será diferente si yo me aferro a obedecer esto o a actuar dándole rienda suelta a mi molestia? Entonces, cuando situaciones pasan donde tenemos que saber cómo actuar. Y hay ejemplos, como le digo, el de Saúl, aquí está, Saúl se desesperó y no se aferró a lo que el Señor le dijo. Y le fue mal. Y así me puede ir mal a mí también. Si en un momento de desesperante yo actúo por lo que yo creo que es correcto, o encuentro un consejo en la Escritura, lo que el Señor quiere que yo haga en un momento así, y mejor obedezca lo que está escrito. Es diferente el resultado. Hay diferencia. Otro hermano ejemplo es que vamos a tomar otro ejemplo de otro varón de que le fue mal. Hoy vamos a tomar ejemplo de todos los que le fue mal. ¿Se recuerdan de Sansón? Sansón, conocemos la historia, cómo terminó Sansón. Sansón terminó ciego, siendo esclavo, empujando no sé cómo llamar, pero me recuerdo que era un molino. Y en unas películas hasta dicen que cada vuelta le dan un latigazo. No sé si es cierto, pero que sí lo pusieron a trabajar. Lo pusieron a trabajar y ciego, porque le sacaron los ojos. ¿Pero por qué le aconteció eso? Porque usó su talento para lo que el Señor lo estaba preparando o para sus caprichos. Sansón, hermanos, ¿cómo decirle esta frase? Se aprovechó del don que el Señor le había dado y quiso hacer lo que él quería. Era el hombre más fuerte, según la Escritura, hermano. Es uno de los hombres más fuertes que parece. Y este hombre, vemos que en la Escritura dice que era muy caprichoso en sus exigencias. Aún no escuchaba a su padre, los consejos de su padre. El Señor por un momento le permitió que él actuara, le diera la suelta a sus caprichos cuando quiso elegir una esposa, eligió una filistea. No era Dalila, era Jesús. Al principio le gustó otra filistea y los papás decían, mira, si en tu pueblo hay muchas, y él le dijo, no, es que yo esa quiero. Aferrado. Pero el Señor en un momento le permitió que actuara con ese capricho, porque el Señor estaba buscando que Sansón luchara contra los filisteos. La intención del Señor, hermano, de darle el don a Sansón era para que luchara y el pueblo fuera libertado de los filisteos. Y el Señor, pues, por un momento le permitió y le dejó que y su capricho lo llevara a tener problemas con los filisteos pero para pelear. Pero vemos más adelante que él se aferra más a las cosas. Al fin él terminó ciego y trabajando como animal. Y eso no lo quería Dios. Y muchas veces, hermanos, no nos vaya a pasar así. Que descuidemos lo que el Señor nos haya dado. Descuidemos lo que el Señor tenga preparado para nosotros. Descuidemos del don que el Señor nos haya dado. Ignoremos, hermanos, los propósitos del Señor en nuestras vidas. Y
y que debemos actuar como queramos. No hay buen resultado tampoco en ello. Y debemos, porque yo también debemos de aprender de este ejemplo. Debemos de aprender de este ejemplo. Otro hombre, hermanos, vamos a encontrar a David. El rey David, hermanos, y usted ya sabe a qué parte de la historia de David voy a hablar. Porque David es el hombre, hermanos, uno de los hombres que tiene una gran referencia como un hombre sobresaliente en cuanto a Dios. Un hombre que se le tituló que fue conforme al corazón de Dios. Y ese hombre, hermanos, lo que podemos aprender de él con lo que le sucedió, usted ya sabe lo que le sucedió, es que él, hermanos, menguó en lo que Dios en lo que él era, porque en lo que él era un hombre de fe, era un hombre valiente, era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que se aferraba a Dios, era un hombre, hermanos, que él ponía a Dios por delante por cualquier cosa. Él se humillaba ante Dios, él reconocía quién era su Dios, él nunca se exaltó, él nunca quiso ser grande, él siempre puso a Dios como mayor que él. Amén. David fue un ejemplo, y desde la juventud, cuando vio el gigante, fue el gigante incircunciso, ya lo matar y lo mató. Bueno, con fe, porque sabía quién era su Dios. Y a convicción. Una fe enorme. Pero ¿qué pasó con esa fe enorme que él tenía? Sucedió eso, hermano. Menguó, se acomodó. Y en ese relajamiento fue que donde él cayó en tentación. En ese relajamiento fue donde Satanás aprovechó. Es donde él menguó bastante y no iba a pelear. Ya no fue a la guerra, se quedó allí y cayó en la tentación. Y cuando cayó en la tentación, su vida se la complicó demasiado. Complicó su vida después que cayó en el error de la verdad. Y eso no puede pasar, ¿no? Eso me puede pasar a mí, que de repente uno está aquí, bueno, para el Señor, uno está trabajando, uno está haciendo lo otro, uno está sumiso a la obra de Dios, obediente, dispuesto, con toda voluntad a trabajar, pero es peligroso de repente. Wow. Porque allí aprovecha el enemigo. En ese acomodarnos, el enemigo aprovecha. Y tenemos el ejemplo de David. Él se menguó, hermano, se relajó y le vino una dificultad que le complicó la vida. A nosotros nos puede pasar algo igual. De repente nos podemos acomodar demasiado, ya no voy a trabajar en esto, ya no voy a colaborar en esto, ya no voy a estar activo en todos los cultos, sino que unos 2 o 3 a la semana, y ahí vamos. De repente estamos muy lejos de Dios. De repente estamos muy distantes de Dios. Y de repente podemos caer en un gran error que el enemigo puede preparar y nos puede complicar la vida. Así que está este ejemplo también. Ejemplo que nosotros necesitamos considerarnos en nuestro andar. El último ejemplo, para que no se lo es de un hombre que busqué el nombre, pero no lo encontré, solo dice que era un hombre que el rey
de Samaria ponía su brazo, es decir, que acudía a él mucho. El rey de Samaria, pueblo de Israel, el rey dice que ponía su brazo sobre él, es decir, le pedía opiniones, le decía qué hacer, era su brazo. Un día, hermanos, el pueblo de Samaria, pueblo rebelde, en desobediencia, el Señor permitió que los sirios lo rodearan toda Samaria. ¿Y qué pasó, hermano? Como no entraban ni salían, y como también los sirios se apoderaban, hermanos, de campos, se apoderaban de ganados, los dejó sin comida. Y todo esto le pasó por rebeldes. Entonces, sin comida, fue tanta el hambre en Samaria que pues se vendía el estiércol de paloma para comer. Hermanos, cuando alguien tiene hambre, alucina por el hambre. Yo creo que, no estoy tan seguro, pero creo que ninguno de nosotros hemos pasado un momento donde ya nos morimos de hambre. Quizá hemos pasado hambre porque fuimos a hacer un mandado y no desayunamos y ya se hizo tarde. No, pero yo hablo de ya casi morir de hambre. Dice la historia, hermanos, que imagínense, hermanos, los niños creen que iban a aguantar. ¿Y qué haría usted si se le moría un niño? ¿Se le vendría a la mente me lo pongo? Pues era tanto el hambre que pues un niño, pues yo me imagino que ya estaba muriéndose. Y pues una, cuando le dijo a la otra, una mujer, mira, si ya se te va a morir, yo me imagino que quizás le dijeron, esta mujer, una a la otra, ya se te va a morir el niño. Y de ahí no vamos a morir nosotros de hambre, no hagamos algo, comámonos a tu hijo y después nos comemos al niño. Y como era tanto el hambre, aceptó. Una se come y ya después, ya saciados, ya no quitan, ya el miedo no lo que es. Imagínense a llegar a ese extremo del hambre. El mío ya no lo toqué. Como ya estaba saciado, ya no lo quise dar. Entonces, ella molesta porque la otra no cumplió, se fue donde el rey y le dijo, mira rey, esta mujer. Y ya le contó la historia. El rey cuando escuchó eso, el rey dice que rasgó sus vestiduras, andaba silicio, y dijo el rey, se enojó, este profeta, porque el profeta Eliseo le había profetizado de parte de Dios lo que le iba a pasar por él. Entonces el rey dijo, la culpa la tiene el profeta. Entonces el rey molesto con el profeta porque el hambre era tan grande cuando escuchó la historia de esta mujer y dijo, bueno, este día yo mato al profeta. Y dice que mandó a buscar al profeta y mandó a ese hombre. Y cuando lo encontraron, el profeta ya sabía que iba a llegar. Y el profeta le dijo, miren, mañana a tal hora va a haber abundancia de comida a la entrada de la puerta de Samaria. Va a haber abundancia de comida. Y todo ya no se iba a vender caro, sino que se iba a vender barato. Y dijo ese hombre, si Dios abriera las puertas del cielo, eso va a suceder. Pero lo dijo de una manera incrédula.
Este hombre no le creyó a las palabras de Jesús y dijo, bueno, esto no se va a acontecer. ¿Y qué es lo que sucedió en la noche, hermanos? El Señor mandó a que el pueblo de los sirios se enloqueciera, pensaran que venían ejércitos de otros lados, de Egipto, y se asustaron y se fueron. El Señor los espantó. Entonces estaban, dice que a la entrada de Samaria estaban 4 leprosos. Y dijeron uno, bueno, vamos al campamento de los sirios a pedirles comida. Y si nos matan, que nos maten, porque aquí vamos a morir de hambre, no salimos de nada. Si nos quedamos, morimos de hambre. Y si nos matan, pues que siempre vamos a morir. Pero también nos dan comida. Dicen que cuando ellos llegaron, vieron que no había nada, sino que había abundancia de comida. En cada tienda de acampar estaban en el ejército, no había comida. Y dijeron allá. Después dijeron nosotros, no, nosotros estamos gozando, vamos a avisarles. Y le fueron a avisar. Unos pensaron que era alguna trampa, pero después de corroborar, hermanos, el pueblo se alborotó. Y aquel hombre vio la abundancia de comida, aquel que no creyó. El detalle es que el profeta, cuando oyó que este no creyó y que dijo de que ni aunque el Señor abriera la puerta de los cielos, eso no iba a suceder, le dijo el profeta: tú lo verás con tus propios ojos, mas no comerás de él. ¿Y qué le pasó a este varón? A la puerta la gente lo empujaron, lo patearon, lo aplastaron y así murió. Lo vio con sus ojos, pero no comió. ¿Por qué? Porque no creyó. Y este es un ejemplo que muchas veces, por no creer a lo que está escrito, no recibimos las bendiciones. Muchas veces no creemos, hermanos, que si nosotros damos para el Señor, vamos a recibir bendición. A veces no creemos. Cuando el Señor, por ejemplo, el Señor dijo: probadme esto, da ofrenda, da diezmo y verás abrir la puerta del cielo y te van a decir, pero eso no creemos. Entonces, si no creemos a eso, ¿recibiremos lo que está prometido? No lo recibiremos. Cuando el Señor dice: busquen el reino de los cielos primero y todas las cosas serán añadidas, muchas veces no creemos en Dios. Entonces, ¿recibiremos la promesa? No. Y muchas veces, con muchos milagros, sanidades, no la recibimos. ¿Pero por qué? Porque todo fue milagro. Y así nos pasa con muchas cosas de las que nos están escritas, que nosotros deseamos ver esos milagros, no los recibimos. Eso pasa en mi vida y en cualquiera de que no crea. No va a recibir de lo que está prometido. Así que, hermanos, pero está este ejemplo de que este hombre no creyó a lo que fue profetizado. No creyó y le fue mal por no creer. Mas aquellos disfrutaron sin haber escuchado la profecía. Pero si nosotros leemos y nos damos cuenta de una promesa, es mejor creerla. Si nos damos cuenta, si abrimos las escrituras y encontramos una promesa, es mejor creerla. Y nos va a ir bien. Vamos a disfrutar de esa promesa. Así que, hermanos, hay muchos ejemplos, como dice el versículo, todas las cosas que se dieron antes para nuestra enseñanza superior. Tomemos ejemplo de ellas, porque en nuestro vivir diario, muchas cosas vamos a experimentar. Y en una de ellas
Es bueno aprender para no caer en los vacíos que otros cayeron, sino que tomar ejemplo y aprender de eso. Así que, hermanos, estudiemos lo que está escrito, porque para nuestra enseñanza se han escrito. Así que sigamos orando y demos gracias, Señor. Gracias.